11:37 de la mañana, 10:37 en Canarias. Hay productos que en su justa medida estimulan la liberación de endorfinas en el cerebro, que producen sensación de placer, y uno de ellos, con muchos seguidores, pero también con muchos detractores, es el picante. Y promete ponerse picante la sección de Al Dente de hoy, porque Ainhoa Aguirregoitia está en los estudios de la SER aquí en Madrid conmigo, y eso significa fiesta en la cocina. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, te veo muy rodeada de picante. Espero que no se me caiga nada y no liarla. Bueno, es que ahora explicaremos cuando presentemos a la invitada, porque ha habido entrada triunfal aquí en el estudio. O sea, a quien no le gusta el picante, a lo mejor con el olfato nota que hemos derramado picante sobre la moqueta. Primero, Ainhoa, ¿por qué picante? ¿Por qué has pensado en el picante? Bueno, era un sabor que teníamos pendiente y yo tenía ganas de trabajarlo también desde hace tiempo, y Anilú se puso en contacto conmigo para un asunto completamente distinto. Me comentó que le hacía mucha ilusión que yo te trajera el libro, y directamente le dije, ¿y por qué no se lo das tú? ¿Por qué no hacemos una sección juntas hablando de picante? Anilú Cigüeña sabe de picante infinitamente más que yo, es una experta en ello, y he considerado que podía ser muy oportuno, y además con cata incluida. Pues con cata incluida, Anilú Cigüeñas, autora de Mejor si pica, siempre mejor si pica. Anilú, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Por qué hiciste este libro? ¿Por qué? Bueno, voy a hacer la respuesta corta porque, bueno, fue el resultado de varias cosas que pasaron en mi vida y de muchos estímulos, pero el resumen es que, bueno, para empezar, soy peruana. El ají, obviamente, lo quitas de la gastronomía nuestra y no se pierde, sí, ¿no? Pero empecé a viajar y empecé a ver cómo este ingrediente se usaba de manera totalmente distinta en otros países, en México, en el sudeste asiático, en la China, ¿no? Y entonces como que mi cabeza hizo clic y dije, oye, esto no es solamente un ingrediente común y corriente, sino que realmente ha recorrido el mundo y ha enamorado a muchas gastronomías milenarias, ¿no? Que la han incorporado, y que si ahora si le quitáramos, por ejemplo, el picante a la cocina india, le faltaría una pata, ¿no? Pero en cambio tengo la sensación siempre que en España hay mucho desconocimiento. Hay muchísimo desconocimiento, y en general creo que hay bastante rumorología y mitos acerca del picante, ¿no? Entonces creía necesario hablar de ello, y aparte hacerlo de una manera, digamos, más global, y de una manera en que hablemos de estos ingredientes, pero no solamente de cuánto pican, porque eso es solamente un lado la conversación, de los... Es que la conversación habitualmente se queda aquí. Se queda la allí. conversación habitualmente es que esto pica mucho, es que se queda aquí. Sí, y todos tienen matices, tienen sabores, aromas, colores. O sea, yo estoy enamoradísima de los chiles y de los ajíes. He pasado mucho tiempo mirándolos, pintándolos y pensando acerca de ellos. Y eso, yo quiero que dejemos de hablar de la escala de Scoville, que además nadie le entiende, ¿no? Esta forma de medir el nivel de picante, porque además no se puede medir la escala o decir que un jalapeño está en esta escala, uno que se ha cultivado en la península de Yucatán y otro que se ha cultivado en Murcia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, hay muchas... Define un ají. De acuerdo. Un ají es una baya, sí, ¿vale? Que tiene una característica única entre los vegetales, que es que contiene capsaicina, ¿vale? La capsaicina es ese compuesto químico que hace que los ajíes piquen, ¿vale? Y que tengamos esa sensación de ardor, de dolor, no solamente cuando los comemos, cuando los tocamos, sí. ¿no? Entonces, mucha gente piensa que es un sabor, pero no es un sabor. Es que yo he dicho al principio, nos faltaba ese sabor, y he metido la pata desde la primera frase. El picante no es un sabor. El picante no es un sabor, es una sensación que se transmite al cerebro a través de los nervios que llevan la información del tacto. Por eso yo digo que los ajíes saben, huelen y te tocan. Vale. ¿No? ¿Ves por qué tenía que venir? Y esa totalmente. Íbamos completamente equivocadas tú y yo. Y esa sustancia, porque esto es otra de las cosas de los que no entendemos, ¿está en las semillas, en las semillitas o no? Ese es otro mito. Claro. Realmente, digamos que la fábrica de capsaicina está en el plasma, está en esas venas, esa parte central blanquecina. Piensen ustedes, para que los oyentes nos entiendan, piensen en un pimiento, por ejemplo, en un pimiento que no pica, un pimiento morrón, un pimiento francés, esa cosa
esa blanquecina que hay, que habitualmente cuando lo picamos, lo retiramos, ahí sería donde se concentraría. Ahí es donde se concentra. Y claro, las semillas están pegadas a ese plasma, con lo cual también absorben un poco del picante. Pero yo animo a la gente a probar la semilla y a probar el plasma para que vean realmente la semilla pica, sí, pero no tanto, ¿no? Para saber si, y ahora iremos a los que tenemos aquí encima, pero yo estoy en mi casa y cojo un ají porque voy a hacer, y esto es una pregunta que le he hecho a Ainhoa más de una vez, porque voy a hacer algo y yo quiero que tenga un determinado pique. ¿Cómo sé yo el grado de picante de ese ají? ¿Por el nombre? ¿Cómo lo sé? A ver, hay un método infalible que lo tenemos todos y es la lengua. O sea, déjate de escala de Scoville ni nada. O sea, tienes que probarlo. Y entonces un truco que yo doy es prueba, si estás usando un ají fresco, prueba la parte más alejada del plasma. La puntita de abajo del jalapeño, del ají amarillo. Pruébalo y ahí te va a dar una idea, ¿no? Y luego ser muy cauto. Si no estás familiarizado con ese chile, con ese ají, ve poco a poco, porque una vez que un plato se pasa de picante... Eso no hay manera de arreglarlo. No hay manera de arreglarlo. O triplicas la receta o vuelves a empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un habanero, que es un chile que además está muy presente ahora en los mercados, incluso en los supermercados, cuidado. Uy. Cuidado porque hay que saber utilizarlo, Este ¿no? es con el que peor lo he pasado yo en mi vida. ¿Esto que tienes en la mano no Esto es un habanero? Esto es un habanero. Es pequeño, es, bueno, un poquito arrugadito. Y yo me he enchilado 2 veces con esto de pasarlo mal, de tener que pedir hielo. ¿Pero porque te has pasado cocinándolo o al No, comerlo? en México, comiendo. Había unas cebollitas ahí con habanero y yo, que soy muy brava, me condimenté el taco, pum, pum, y yo de valiente, ¿sabes? Con el apellido. Y claro, cuando llevaba medio taco dije, creo que me voy a morir, pero te prometo que creo que me iba a desmayar, ¿eh? Y me trajeron leche, hielo, porque se me inflamaron los labios y todo, ¿no? Cuidado con este. Sí. Y hay también, tú tienes resistencia, o sea, a ti te gusta el picante. A mí me gusta el picante. Hay gente que resiste, o todos resistimos igual el picante y una cosa es que nos guste más o menos, ¿no? No todos lo resistimos No igual. todos resistimos igual. Es un tema que tiene que ver con una parte fisiológica. Nosotros tenemos una cierta cantidad de sensores del dolor en la boca y hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Es como el umbral del dolor de la gente cambia, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo. Es un tema cultural. Obviamente, si desde pequeño eso ha estado presente en tu comida, pues estás como más hecho a ello, ¿no? Y por otro lado, esa tolerancia es elástica. Entonces, conforme vas familiarizándote con el picante, pues vas tolerando más, ¿no? Yo digo que cuando tú ya le coges cariño al picante, ese es un amor que lo único que puede hacer es crecer. O sea... Es verdad. Absolutamente. Sí. Y luego una cosa es el nivel de picante y otra cosa es... Hay algunos picantes que te quedan, o sea, que si es muy picante, aunque no te llegue al extremo de Ainhoa, pero que te inhabilitan un poco. Y luego hay picantes como que dan una sensación muy de bienestar cuando, o sea, que no son inhabilitantes, ¿no? ¿Es diferente el picante o depende solo de la cantidad? No, depende del producto, o sea, del insumo, y también depende de la digamos, de la capacidad del cocinero de realmente utilizarlo en su justa medida, ¿no? O sea, el picante es muy interesante gastronómicamente porque da profundidad a los platos, ¿no? Le da, o sea, no solamente la parte de picor, sino la parte de los aromas, y hay que saber utilizarlos. O sea, un plato que es demasiado picante, así como un plato que es demasiado salado o demasiado dulce, pues no es un plato equilibrado, ¿no? Entonces debe ser un componente más, digamos, en el paisaje de un plato, ¿no? ¿Tú te referías también a esos picantes que son muy nasales? Por ejemplo, el wasabi, la mostaza. No me refería tanto a eso. Me refería a que hay picantes, al menos a mí me gusta mucho el picante. Creo que tengo buena resistencia, buen aguante. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, pero sí es verdad que hay algunos que, o por la cantidad que te tomas, te dejan como un poco más inhabilitada. O sea, no percibes tanto el sabor de las cosas. En cambio, otros picantes como que te van seduciendo la boca, o sea, que se te va quedando y te queda esa sensación de picorcito en la boca súper agradable. Van de menos a más. Sí, eso es una de las cosas que yo encuentro fascinantes de los ajíes, ¿no? Porque hay algunos que inmediatamente lo sientes, claro. Hay otros que tragas y dices, no pica, y después de un rato está, no, sí pica, lo estoy sintiendo. Bueno, porque hay ¿no? algunos que dan la sensación que tardan un poco, ¿no? Exacto. Y hay otros que lo sientes como si te clavaran un alfiler en la lengua y eso es dolor puro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo,
cómo hemos calificado los picantes, solamente cuánto pica, que además es súper subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de la escala de Scoville y tal, es no solo cuánto pica, sino Claro. cómo pica, Claro. ¿no? Entonces, aquí hemos traído algunos que pican de manera totalmente distinta, ¿no? Di. Yo quiero hacer una pregunta, es un poco escatológica, pero no dejan de picar. O sea, Eh, entran picando y salen picando algunos. Bueno, a ver, cuando escribí el libro pensé que era Sí. que era un mito, que era un mito. No y es un que, mito. No, exacto. Sí, y bueno, investigando ese proceso, ese Sí. fenómeno se llama espera, que se me ha ido la palabra, Sí. pero halopractosis, ¿vale? Y bueno, pues tienes que ser muy bestia para llegar a ese punto. Eso Yo me- eso me hice pasó. la gran tontería de participar estaba de vacaciones en Inglaterra y había un concurso de estos de A ver chili quién heads. aguanta más. Sí, y yo me metí en plan, o sea, inconsciente, pero sobre todo por la payasada de tener luego para contarlo, ¿no? Y fue horroroso y efectivamente descubrí que la halopractosis sí existe. Sí, a mí me ha Hay pasado que en ser México. cauto porque eso no es agradable. Por avanzar, aquí encima, ¿qué tenemos? Pues tenemos habanero, ají Sí. amarillo, que este es el peruano, este se utiliza mucho en los ceviches, Sí. el rocoto ¿Sí? y el jalapeño. Y el jalapeño. Y este es el jalapeño y el chipotle es un jalapeño madurado y ahumado. ¿Me equivoco? Secado y ahumado. sí. Exacto, huélelo, no tiene nada que ver en fresco. Sí. Es que luego los procesos de secado y de triturado hace que varíen Sí. muchísimo el aroma, la textura y el resultado final. Y lo que está, que no es... que no Esto es guajillo, ¿Y esto de aquí? esto es espelete y Sí. ¿esto cómo se llama, Nilu? Merquén es Merquén. un ají de Chile que también es ahumado. Este es ahumado también. Tiene un aroma delicioso. ¿Y aquí la graduación cuál sería? A ver, de los que tenemos frescos, el más picante sería el rocoto. Ah, sí, más que el habanero. Ah, perdón, el habanero. Ah, vale, sí, vale. el habanero, Vale, pero vale, con vale. muchísima diferencia. O Vale. sea, cuidado con Esto la no. gente que diga, ay, voy a hacer un ceviche y le meto un habanero. O sea, te lo puedes cargar. ¿Vale? Luego vendría el rocoto, luego el jalapeño y luego el ají amarillo, que es el más amable. ¿Quieres probar alguno en crudo? No. Ah, ¿Vas ¿no? a probarlo? Bueno, probamos Sí, uno. Sí, yo sí. Venga, vamos con el ají. El ají lo El podemos ají probar, ¿no? amarillo, yo traje el puré de la entrada triunfal porque es la base de la cocina peruana y sorprende mucho a la gente. Bueno, esto es en crudo. O sea, le doy un La mordisquito. puntita. No pica. La puntita, ¿Tú quieres- sí. bueno, tú te no, lo yo ya sabes, lo ¿no? conozco, sí. Nah, esto no tiene nada. Es frutal, Sí. es un picor suave, agradable. Se puede, se puede. Y bueno, este ají amarillo en la cocina peruana nosotros lo convertimos en una pasta que simplemente Es fruta. pasar el agua es fruta. Es fruta. Total. Sabe a fruta. Es buenísimo. Está Es riquísimo. buenísima. Todo el mundo le sorprende mucho el sabor de la pasta de ají amarillo porque normalmente no lo probamos solo. ¿Y en qué usaríamos la pasta de ají amarillo? Pues la pasta de ají amarillo en coctelería, en hacer mermeladas, En un ceviche. en una causa, en un ají amarillo, en cualquier guiso. Poner como fondo ajo, cebolla y ají. Incluso, O sea, incluso en la base de una ensaladilla para una ensaladilla rusa. Exacto, para una ensaladilla rusa, para una mayonesa, o sea, es que... Si tuviéramos que empezar con un ají, bueno, yo quiero el picante, pero no quiero que me pico, ¿este sería un buen inicio, el ají amarillo? Yo creo que sí, el ají amarillo es un ají súper, súper amable. Vale. ¿Este lo puedo morder también? Sí, va a rocoto. picar más, pero... El rocoto tiene más, parece como medio tomate. Es Sí. como un pimiento rojo de los chiquititos, Exacto. ¿verdad? Sí, de Sí. esos que se hacen para rellenar, Se puede para comer que también. los oyentes lo entiendan. Voy a darle un mordisquito. Estamos probándolo. Ajá. Este también se puede probar. Es menos afrutado. Es menos afrutado. Es más vegetal. Es un Tiene poco ma- más vegetal. Sí. Sabe más a Sí. pimiento. Sí, Exacto. Entonces, por ejemplo, el rocoto no hacemos pasta. Lo usamos así, para guisar, comerlo en fresco, en ensaladas, pero Ayer que llegamos a la habanera, que estamos hechas Sí. huevos uno nos va a parar, no sé este cuál. es el jalapeño. Este es el jalapeño, es un chile verde. Pero todos los jalapeños pican igual. Tú decías antes, no es lo mismo un jalapeño cultivado en no sé dónde que un jalapeño no tiene, o sea, no tiene un grado de picor exactamente el mismo siempre. Ni el grado de picor, ni el aroma, ni el sabor. O sea, como No cualquier pica. producto de la tierra, pues depende sus características organolépticas por el riego, el sol que recibió, la tierra. O sea,
eso es como un tomate o como cualquier otro ingrediente, Cuanto ¿no? más sol reciben, más picantes, más Sí. arrebatados se ponen. Cuando tienen mayor estrés hídrico es cuando el picante sube. Estrés hídrico. Bueno, ¿cuándo empieza a picar aquí algo? Esto, eso no No, pica pero no nada. creo que no voy a picar, Mira, no voy me a- voy a voy a- atrever. No, Bueno, no lo- porque hemos probado también, como decía, la Claro, parte la más puntita. alejada. Entonces, eso es lo que te va a indicar qué sabor va a aportar a Vale. tu plato. Porque no solo es el picante, sino es el sabor también El sabor y el sabor que aroma. aporta. Exacto. Vale. Esto aquí nos han engañado, ¿eh? No pica. Bueno, No Voy a- pica, no pica. Voy a atreverme. Atención, este es el rocoto, ¿no? Ese es el habanero. Ese es El habanero. Voy, Ese es el voy a habanero. atreverme. No te va a pasar nada. Que confía en mí. ¿Cuándo te he engañado? Nunca. Pues ya está, pues confía Pero en te mí. estás tomando como un trago de leche. Es que ya tengo la boca seca. Puedes bueno, morderlo. si te acercas un poquito Bueno. más a donde esté el plasma. No pica. Es el que más pica de todos, pero de momento, claro que han mordido una puntita, pero de todos Claro, pero está- imagínate, tú metes eso en una leche de tigre o lo que sea y lo metes así entero con el plasma, las semillas y tal, pues eso va a explotar. sí. Vale, nos quedan 3 minutos. Entonces, Mira. ¿qué quieres hacer, Ainhoa? Esto pica. Yo he traído de otras partes. No vamos a dar la receta. Porque no, nos pero va si a he traído la receta hecha. Ah, vale, pues... ¿Qué hacemos? Pues darla. Damos la receta y luego si nos da tiempo probamos Es que no algunos. nos He dará traído tiempo. algunos asiáticos. Vale. Vale, pero ¿Qué si no- diferencia hay entre los asiáticos y estos? Bueno, que son igual, beben de su propio medio, ¿no? Sí, O aquí sea, la diferencia es que los has traído frescos y yo los he traído secos. El Exacto. shichimizo garashi es una mezcla de 7 cosas distintas. El gochugaru es un chile coreano también, que es el Sí. famoso del kimchi, que Sí. es muy... A mí me huele mucho a pimentón ahumado. Pero vamos con la receta y luego si nos da Venga, tiempo... pues vamos con la receta. Y un peperoncino también he traído. Vale, vamos con la receta que es Un- chimichurri mediterráneo de limón y chile. Exactamente. Necesitamos un ramillete de perejil abundante, 2 dientes de ajo, media cucharada de chile, el que queramos, el que más nos guste, picadito, o si es en polvo, tener cuidado también con la cantidad, porque a veces si pones mucha cantidad te pasas. 12 tomates cherry semisecos o tomates más grandes, bueno, la cantidad queda un poco igual. Si son pequeñitos 12 y si son grandes 6. Sí. Una cucharada de compota de limón o de limón de estos marroquíes que son Sí. salados. Sí. 35 mililitros de vinagre de manzana, 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Y esto es tan rápido de hacer y tan sugerente, lo único que tenemos que hacer es picarlo todo muy chiquitito, ponerlo en un bote de cristal, y una vez que lo tengamos todo picado y hecho, podemos alterar el aliño como nos venga en gana. Podemos poner más sal, podemos poner un poquito probamos de azúcar, lo y en vamos función- probando y en función de si nos gusta más picante, menos picante, también podemos poner un par de cucharadas de orégano. O sea, esto no tiene nada que ver con un chimichurri, viene a ser un majado, pero bueno, la idea original era esa. Y yo lo he traído para que lo probéis las dos. Venga. He traído hasta totopos. Totopos azules y ya que venía Yo por no Anilú con ella picantes, que lo probé digo, con totopo, yo por no masticar, que pero tendré que coge despedir. cucharada, ¿eh? ¿Entera? Entera, sí. Marcos, si ves que no vuelvo en mí, pon la música de cierre. Que ahí voy. Que no, que te va a encantar. Esto con un pescado a la plancha, con una carne a la brasa, con lo que tú Dios. quieras. Está buenísimo. Está riquísimo. Es muy mediterráneo. Está buenísimo. Está muy bueno. No te he engañado. Está buenísimo. Está buenísimo. Muy rico. Y luego te comes un totopo, te pones a dipear con esto y no te hace falta ni la proteína. No nos da tiempo a más, pero el libro se llama Mejor si pica, que siempre todo es mejor si pica. Siempre. Siempre todo es La vida es mejor. más divertida picante. Anilú, ha sido un placer compartir esta charla contigo, de verdad. Igualmente. Que además es un mundo el de picante que a mí me apasiona. Ainhoa, me venías amenazando con que no sé qué, que si no iba a resistir, que si me iba a morir. Mentira. Y me da tiempo, puedo hasta despedir el Jamás programa. te mataría. por tu Por la propio cuenta que por me tu propio traes. interés. Hasta la semana que viene, guapísima. Un beso, Angie. Hasta luego. Hasta luego.